Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Soy Mauricio Weintraub. Estamos empezando una nueva transmisión de este ciclo que comparto con Lucía de Bries, que está dirigido a poder comentar aspectos, por supuesto, de la mirada de las escenas matrices, pero básicamente para quienes ejercemos o quienes ejercen una profesión de ayuda, psicólogos, psicólogas, médicas, médicos, cualquier persona que esté trabajando en actividades que tengan que ver con la ayuda al otro. Mientras hablo, que como ya se habrán dado cuenta, y si no se darán cuenta enseguida, está aquí nomás al lado mío. Le estoy dando entrada, pero no entra. Vamos a ver. Si no, acá estás, Lu, ¿cómo andás? Bien, problema con la Ay, Ok, ahora sí. Bueno, estamos en Habitarnos, ¿sí? Estamos a punto de empezar una nueva transmisión, como decía, de charlas para terapeuta, y estamos en Habitarnos porque en un ratito tenemos taller. tenemos el primer taller de agosto, de los 3 de agosto, martes, jueves y sábado abierto, así que están recontra invitados para venir. Ujú. Bueno, Sí, tenemos el primer taller de agosto de escenas matrices y bueno, hoy tenemos 28 personas anotadas, ¿sí? El jueves tenemos algo así, el sábado tenemos un poquito más, pero todavía están abiertas las localidades, ¿sí? además se puede venir con mate, Más que se con puede, pedimos que se venga con mate, con budín, con cosas ricas para comer. Bueno, yo creo que el taller de escenas matrices se va desvirtuando y cada vez lo que no, más... no se va desvirtuando. El taller, todos los talleres duran 3 horas y bueno, tenemos un momento en el que vamos llegando, nos vamos presentando y demás. Después tenemos una cena. Después tenemos se llama cafecito, recreo, y Mauricio se ríe, pero es un gran momento. No Es un sé, gran momento. es un momento en el que algo de lo que se movió baja, se siente en el cuerpo, charlamos, se encuentran las personas, nos saludamos, a veces nos conocemos. Entonces, él dice, se desvirtúa, que en realidad son bienvenidos los cafés, los budines, los mates, la charla, el estar, ¿no? Digamos, después de la pandemia nos pasó esto de descubrir lo maravilloso de estar. Y el taller no lo podemos transmitir, ¿por qué? Porque, bueno, primero que hay confidencialidad y después es lo que sucede acá. Tal cual. Entonces, No, bueno, todo eso. no se va desvirtuando nada. En realidad, al contrario, va encontrando un tono que quizás no había imaginado cuando se me ocurrió hacer talleres en las matrices y que al contrario va tomando, como digo, como un tono muy particular que además tiene que ver de manera directa con la propuesta de trabajo de escenas matrices. No digo, escenas matrices parte de una base yo diría, crucial, que es que el otro nos sana. Cuando me puedo vincular con el otro, algo del vínculo con el otro ya de por sí me sana. Y esto es lo que va pasando en los talleres, que además de hacer escenas, y que por supuesto trabajamos terapéuticamente ahí, nos encontramos y se va armando esta especie de, algunos lo llaman comunidad, otros lo llaman tribu, otros lo llaman familia, otros lo llaman Grupo, le dicen grupo, algunos, aunque no sería ese el nombre, pero es un sí, lugar de encuentro, un ¿no? lugar de encuentro, tal cual, tal cual. Y en realidad pensaba que un día podemos como ampliar, o tal vez hoy, no sé, esto de qué función tienen los talleres, cómo se insertan en nuestro trabajo, cómo trabajamos desde la palabra muy parecido a lo que es la dinámica de taller, pero en el taller hay otra cosa que pasa, que es que está el cuerpo, y está la posibilidad de mirar, y la posibilidad de registrar. Para quien hace su escena como para los demás. Entonces, por eso digo, no se graba, si no estamos aquí no podemos asistir. Eh, Y además genera, digo, tiene algo que para nosotros es importante, que es que crecer también implica un esfuerzo. Venir hasta acá, ¿no? Tomarme ese tiempo de venir, de estar, la incomodidad que a veces me da estar con el otro, la incomodidad que a veces me da que me vean si hago una escena o si me conmuevo o si me enojo, si me pasa algo, digo, esta incomodidad es inherente al proceso de crecimiento. Ayer justamente en un grupo hablábamos con una paciente, o una paciente traía el tema, de cuando ella se siente en un lugar cuidado o no cuidado. Y yo le decía que no siempre el lugar cuidado es el lugar de crecimiento. Digo, el lugar de crecimiento es aquel que me ayuda a crecer. Y muchas veces es donde sí, me están cuidando, pero yo siento que no. O sea, yo siento que me están mostrando algo que me duele, me cuesta, me inquieta, me incomoda, ¿no? Y bueno, ese es muchas veces el lugar de crecimiento.
Sí, no, digo, lo pensaba también esto de qué pasa con los talleres, porque dijiste algo, van pasando cosas inesperadas. Y yo digo, uno plantea, a veces nos pasa con la sesión, planteamos o pensamos que vamos a ir por un lugar y si nos dejamos sorprender y estamos atentos, por ahí va por otro. Y yo creo que el taller, dentro del espacio terapéutico y dentro de lo que es la teoría de escenas matrices, también vamos descubriendo como todo lo que aporta, digamos, hay muchas cosas que hemos ido cambiando. Muchísimas. Y otras que suceden, digo, esto del café, que puede hasta parecer gracioso, pero es como todo un momento, ¿no? Tal cual. Y poder escuchar qué pasa y cómo se agrupan, cómo hay silencio, cómo hay distancias, cómo hay necesidades, los que pertenecen al mismo grupo tratando de venir al mismo día y sentarse justitos. Sí. Es como muy, muy bello eso. Y además hace poco, digo, y también tal vez en este sentido, es que fue surgiendo la idea de hacer encuentros como jornadas, que hemos hecho una en 2023, en julio hicimos otra, ahora en octubre vamos a hacer una que es una convivencia, ¿no? Un poco surge de como de lo que sucede en el encuentro. De la necesidad de encontrarnos con el otro, tal cual. Y en esto de que vos decís que el otro me cura o no, o ayuda o contribuye a mi proceso, y digo, porque el otro está inserto en la realidad. Entonces yo puedo quedarme discutiendo con mi cabeza, pero cuando tengo a alguien sentado al lado o alguien mirándome enfrente, digo, lo que nos pasa con los pacientes que en los talleres nos buscan la mirada, ¿no? Te abrazan, vienen y te abrazan, te Pero tocan. digo, desde Y nosotros su lugar, también, y nosotros también. pero desde su lugar, en las escenas, muchas veces, digo, los propios pacientes y los ajenos, no, buscan un anclaje con uno, ¿no? De ese que sabe algo de lo que me está pasando. Y esto es, digo, es una experiencia como terapeutas absolutamente conmovedora. Además de que nos da toda nuestra categoría de que también somos personas, ¿no? Bueno, por eso además, Parece que somos por personas. eso también Escenas Matrices es una mirada humanística, digo, en lo humano aparece el cuerpo, ¿no? Y bueno, digo, podemos ir como para muchos lados por acá, pero sí me parece que, para terminar con esto de los talleres, invitarlos a todos los que quieran venir a que vengan, sobre todo el sábado, que es abierto y gratuito, pueden venir también el jueves, o si alguno está cerca puede venir hoy, pero el sábado es abierto y gratuito. Digo, para cerrar con esto de los talleres, sí entender cómo los talleres nos permiten el encuentro con el otro, que es lo que para evitar nos sana. Claro, el encuentro con el otro no quiere decir que cada vez que estoy ante el otro estoy viendo al otro. Muchas veces estoy ante el otro y estoy viendo mi propia proyección, lo que yo mismo pienso, estoy viendo a mi mamá o a mi papá en el otro. O sea, muchas veces en el encuentro con el otro no estoy viendo al otro. Y ahí entonces algo de la sanación no pasa. Pero cuando realmente puedo encontrarme con el otro e ir sacándome de a poquito las corazas que también me tapan a mí, bueno, algo del estar hermanados nos pasa. Como decimos siempre, la neurosis nos deja siempre solos, entonces algo de la hermandad nos pasa y algo nos sanamos. Bueno, si querés vamos al tema de hoy, que no era este. No era pero bueno, era interesante. Sí. Bueno, hoy nos planteamos hablar, nosotros por cada encuentro nos planteamos hablar de un tema, pero bueno, tomamos un tema y de ahí vamos, y hoy lo que se nos ocurrió es hablar del tema, que es un tema tremendamente frecuente, el tema de la culpa y la responsabilidad. Porque son palabras que a veces hasta casi se usan como sinónimos, o parece que significan algo parecido, y la verdad es que para nosotros significan, yo diría, casi lo opuesto, casi lo opuesto. O de hecho, por ahí necesitamos usar el concepto de culpa para explicar a lo que no aludimos, o cómo nosotros no trabajamos la culpa, sino que trabajamos como que por su opuesto, porque digo, recién no nombraron, sino casi por su oposición, es que podemos desarrollar mucho más lo que para nosotros es la responsabilidad, que es uno de los lugares troncales de la teoría de escenas matrices. Y además esto es importante definir de qué estamos hablando, ¿no? Porque digo, culpa es una palabra que corre. En Argentina siempre, no hay nada. Siempre, ¿no? siempre. Digamos, hay mucho lenguaje psicológico corriendo en lo social y no significa lo mismo para todos. Entonces, recién hablabas de cuál es el lugar de crecimiento y si es cómodo o incómodo, si es con otro, ¿no? Y la culpa nos remite muchas veces a como esta sensación que es muy, muy, muy infantil, ¿no? Me hace, si la desgloso un poquito, me hace sentir tan niño, aunque tenga cuerpo de adulto, vida de adulto, ¿no?
Y digo, este es un enorme lugar para el cual entrar. Y además creo que es un lugar de donde se registra mucho, como desde el sentir se identifica, ¿no? Y cuando hago esto siento culpa. Bueno, yo creo que el sentir es la puerta. Digo, invito a quienes nos están mirando, a quien vean la charla grabada, a detectar la sensación de sentirme culpable. Y justamente, es redundante, justamente poner el foco en cómo es mi sensación al sentirme culpable. Y si uno abre un poco, uno se va a dar cuenta siempre que cuando me siento culpable, hay en mí toda una parte que se siente culpable, que tiene esa sensación que viene como entre miedo, entre angustia, ¿no? Entre como acusado, ¿no? Como un acusado, como que me empequeñezco, ¿no? Y por otro lado, y esto es quizás más difícil de detectar, toda una parte mía que culpa. O sea, me siento culpable, o mejor dicho, una parte mía se siente culpable porque hay otra parte que culpa. Si no, es imposible sentirme culpable. O sea, no me puedo sentir culpable si no hay un culpador. Muchas veces el culpador está afuera, pero muchísimas veces, casi diría la mayoría, el culpador está adentro. Y por más que esté afuera, si no está adentro, el de afuera no me toca, ¿no? Entonces, más allá de si hay uno afuera o no que me dice que soy culpable, en realidad, si me siento culpable, está dentro mío la parte que se siente culpable, o mejor dicho, la parte culpada y el culpador. Es que la frase de decir, me siento culpable, es decir, lo siento en mí, o sea, está dentro mío, ¿no? Este registro. Solamente que cuando me siento culpable, en general no me doy cuenta que yo también soy el culpador. O sea, que hay una parte mía que está culpando. Y solamente siento que soy el culpable. Con lo cual, acá ya podemos decir, ¿no? Que para nosotros la culpa no es una emoción, sino que es un vínculo. Un vínculo entre dos partes, dos aspectos o dos seres, ¿no? Entonces digo, primero poder visualizar esto de alguien culpa, y hay un culpador y un culpado, ¿no? ¿De qué? Veremos. Esto es interesante y muy importante porque justamente esta es una de las cuestiones que diferencian la culpa de la responsabilidad. La culpa no es una emoción, es un vínculo que hace sentir al culpable de determinadas emociones, al culpado de determinadas emociones y al culpador de determinadas emociones. Pero la culpa en sí no es una emoción, sino que es un vínculo entre un culpado y un culpador. Y además, ¿no? Digamos, para ir uniéndolo con conceptos teóricos, esto del culpable y el culpador es un vínculo, y para nosotros en las matrices habla de una teoría vincular, y con lo cual ya la tengo aprendida, ¿no? La tengo caminada. Por eso recién decíamos, en general me lleva directamente a una situación de sensación de pequeño, de infantil, de no poder, ¿no? Bueno, es el puente para entender que esta relación entre el culpado que está en mí y el culpador que también está en mí, esta relación es una copia de situaciones de mi infancia en donde evidentemente el culpado fue el niño que fui o la niña y el culpador fue por lo menos uno de los padres o los dos. O sea, cuando yo me siento culpable, por eso es importante decodificar, ¿no? Cuando yo me siento culpable, tengo en mí un culpador y un culpado que están repitiendo escenas de mi infancia en donde yo fui culpado por mis padres de alguna manera. Entender que toda culpa en realidad es una escena copia, o sea, entender que ninguna culpa proviene de la realidad. Cada vez que me siento culpable estoy repitiendo una escena de mi infancia aún no sanada, me permite entender que la sensación de culpa tampoco se va a solucionar en la vida. O sea, la voy a poder solucionar cuando pueda revisar y sanar esta sensación. Y yo diría, es un vínculo no soluble, es decir, no se disuelve. Por eso nosotros no trabajamos, no trabajar la culpa significa un montón de cosas, pero entre otras es que no buscamos a que el paciente se sienta menos culpable. Digo, si se quiere, lo ponemos a un costado, introducimos el término responsabilidad. Esto al otro es como de, ¿cómo no vamos a trabajar la culpa si es lo que yo siento? Entonces es, bueno, digamos, poder diferenciarlo, ponerlo a un costado, ya podemos dar esta dimensión de que al menos hay dos, ¿no? Es un vínculo en el que hay dos, uno que culpa, y otro que es el culpable, que además, bueno, digamos, está muy bien trabajado en el libro, hablando del niño que fui, en el sentido que viene de lo jurídico, ¿no? Y en ese sentido, es como hay una arbitrariedad, hay cosas que se pueden hacer, o no sé, en el sistema familiar, lo que fuere,
Y cuando el niño hace algo de esto que no está permitido, enseguida es señalado de culpa. A veces uno es culpable, por ejemplo, por no ser, digo, porque hay uno o más miembros de la familia que tienen alguna enfermedad o dificultad, y el que no la padece siente culpa por no ser como el otro. Digamos, esto es Es complejísimo. complejísimo y siente culpa si O de por- alguna manera se lo está culpando, más allá que sea la culpabilización explícita o no. O sea, como la culpa es un vínculo donde hay dos, eh, uno tiene que encontrar en las escenas matrices el niño culpado y la mamá o el papá culpador. Y lo que me importa es esto, digo, una vez que uno encuentra ese vínculo, se empieza a dar cuenta que en realidad todo culpador está enojado con el culpado. O sea, la emoción básica de la sensación de culpa, aunque parece que es la tristeza, la sensación básica, la emoción básica de la sensación de culpa es el enojo con uno mismo. O sea, cuando uno se siente culpable, uno está enojado con uno mismo. Está enojado de la misma manera en como estuvieron enojados los padres conmigo por determinada cuestión. y miremos lo complejo que puede ser porque hemos trabajado, me acuerdo, en el espacio de supervisión, la dificultad de celebrar los logros. Y cuando tirábamos de ese hilito nos llevaba a que la persona contaba que de pequeño no podía celebrar una competencia, haber ganado un premio en una competencia Sí, deportiva, etcétera, porque tenía un hermano que no podía. tal cual. Entonces, digamos, veíamos a una persona adulta muy minimizando Tal cual. momentos importantes o Tal cual, exitosos, tal cual. no digamos, repitiendo el mismo esquema, porque esto daba culpa, porque había un otro que no podía. En realidad lo que no decía nuestro paciente, nuestro consultante, es porque digo, acá falta un eslabón, ¿no? Me costaba celebrar los logros o estar contento por mis logros porque mi hermano no podía. Me falta el eslabón. Me costaba celebrar mis logros o festejar mis logros porque tenía un hermano que no podía y tenía una mamá o un papá que de alguna manera me hacía sentir culpable cuando yo celebraba los logros. O sea, ese eslabón es básico, porque si no parecería que toda persona que tiene un hermano con alguna discapacidad no puede celebrar Mirá los cómo logros. lo armaste, ¿no? Digo, para explicarlo, dijiste, no podía celebrar los logros, digo, y el no poder de un niño está dado porque es un Siempre, padre o una madre siempre. que no logra una dinámica en la familia en la que se puedan celebrar los logros como se pueda destacar cualquier otra cuestión del otro miembro de la familia, ¿no? Siempre. Entonces, digamos, es como ha aprendido a que esto no se celebra, no se Sí, festeja, tal etcétera. cual, tal Yo cual. digo, ni siquiera por alguna acción, digo, agresiva o la que fuera que podamos imaginar, esta, digamos, tiene otros tintes dentro y también habla de la sensación de culpa. Por supuesto, y a veces la sensación de culpa viene de escenas tan sutiles, ¿no? Por ejemplo, digo, el adolescente o la adolescente que quiere salir y la mamá o el papá le dice, bueno, anda, que yo me quedo acá. No, digo, pero ahí no parece haber ninguna acusación, sin embargo está implícita la acusación, ¿no? O sea, a veces es tan sutil, hay que desarmar tanto y después tenemos a esa misma paciente o ese mismo paciente el domingo a la tarde y quiere encontrarse con sus amigos que quedarse durmiendo la siesta, pero mi mamá me está esperando para comer los raviolis, ¿no? Y me siento tan culpable como en aquel momento. Entonces viene el paciente a sesión y dice, ¿qué hago? ¿Voy a ver a mi mamá? No, es que no No se importa. recibe. Claro, claro, no importa si voy o no voy. Si no puedo revisar por qué me siento tan culpable de disfrutar un domingo con mi familia o solo en mi casa, si no puedo revisar por qué me siento tan culpable, es lo mismo que vaya o no vaya. Porque si voy por culpa y si no voy me siento culpable igual. Y el trabajo que podemos hacer ahí, ¿no? De poder revisar esto es poder ver cómo me sitúo yo hoy, porque estoy repitiendo el mismo esquema, ¿no? Digamos, no importa, digo, puedo ir, puedo no ir, pero digo, culpa viene conmigo, en mi espalda, adentro mío, ¿no? Entonces, digamos, es una encrucijada de la que no salimos. Perdón, por eso, de la culpa no se sale en la realidad. De la culpa se sale observando la culpa. Y observando con pena esa parte acusada. Porque además la parte acusada va a ver a la mamá el domingo o no va, y es acusada igual. Porque si va, es acusada de no ir la semana que viene, o de no quedarse más tiempo, o de no estar contenta. O sea, es acusada igual. Claro, es acusada igual. Impagable. Sí. Y además digo, en el fondo, esto de sentirse culpable siempre es de no ser un buen hijo. ¿A qué Muy bien. responde y a qué código de familia a tantos como personas hay, ¿no? Pero en el fondo tiene que ver con no ser el hijo que Exactamente. los padres esperan.
Digo, y vivir en una vida adulta, esto la verdad que es pesadísimo. Entonces, ¿nosotros cómo lo trabajamos? Así, a ver, ¿cómo lo trabajamos? Lo trabajamos dándonos cuenta. A ver, hay un movimiento con la culpa que es muy importante, que es cuando me siento culpable, detectar que estoy intentando ser un buen hijo. Ujú. O sea, detectar que la culpa siempre es infantil. Infantil no en el sentido despectivo, infantil en el sentido de un niño que está siendo abusado. O sea, la culpa siempre es incestuosa, la culpa nunca me conecta con la realidad, nunca tiene que ver con la realidad, la culpa nunca tiene que ver con la realidad. Entender esto siempre es una copia de escenas matrices, entender esto es un paso imprescindible para poder trabajar la culpa, pero además profundamente liberador. Porque cuando me doy cuenta que la culpa no tiene que ver con la realidad, me doy cuenta también que no importa lo que haga en la realidad, tengo que ir a trabajar la culpa. Pero digo, acá estamos cayendo en la trampa, porque si nosotros decimos que no trabajamos la culpa, pero que en cambio trabajamos la responsabilidad, digamos, también parte de trabajar la culpa es poder nombrar, digamos, este sentir, esto que no se diluye, no se modifica si voy, si no voy, si hago, si no hago, que es no como una vivencia muy fuerte que tiene enojo en la base, aunque parezca tristeza, La culpa, estamos la hablando de la culpa, culpa, sí. y que nosotros lo trabajamos desde el aspecto de la responsabilidad. Y esto nos lleva a todo el concepto de lo que es para nosotros asumir la adultez, tiene que ver con responsabilizarse de las acciones, que no es lo mismo de ser culpable de X cuestión, ¿no? Cuando yo me responsabilizo, tomo una postura. Tal cual. Entonces digo, así como en la culpa no puedo volver la cosa a su estado anterior, eso dice la letra de la ley, ¿no? Sí. En la responsabilidad puedo asumir mi parte. Tal cual. Y para asumir mi parte, tengo que saber cuál es mi parte. Porque esto también es importante. Porque muchas veces me siento culpable de algo de lo cual no soy responsable. Por ejemplo, de que mi mamá esté sola el domingo a la tarde. Me sigo vuelta, me siento culpable de algo de lo que no soy No soy responsable. No, claro. Por supuesto no soy culpable porque, como dijimos, la culpa es incestuosa. O sea, la culpa nunca me habla de la realidad. Pero tampoco soy responsable. O sea, no soy responsable. El otro día tenía una sesión con una paciente que gasta un montón de dinero en la manutención de su mamá, ya grande. Un montón de dinero es un tercio de su ingreso. Y tiene a la mamá en una institución top. ¿No? Claro, ella trabaja mucho más tiempo del que sería saludable para ella porque tiene que pagar esa institución top. Entonces mi movimiento es, lo que pasa es que vos estás un tercio de tu ingreso, lo estás gastando en tu mamá. Y entonces ella me decía, ¿y qué querés, que la deje tirada? O sea, ¿qué querés que la deje tirada? Implica que ella cree que es su responsabilidad lo que le pasa a la mamá. Y uno diría, obviamente es la responsabilidad de la paciente o de un hijo adulto que la mamá o el papá estén atendidos como necesitan. Atendidos como necesitan es con el cuidado médico que necesita y con las comodidades básicas. Todo lo otro no es responsabilidad del hijo. ¿Por qué justamente? Porque justamente no somos los hijos los que nos tenemos que hacer responsables. Entonces ella me decía, bueno, pero mi mamá no puede, es como un niño. Justamente no, porque un niño nace e inmediatamente depende de los padres. Un padre ha hecho 70, 80 años de vida para llegar a esta edad. Entonces, muchas veces nos sentimos culpables de aquello de lo que no somos responsables. De hecho, a mi paciente le paga un montón de dinero para la manutención de su mamá, e igual se siente culpable. Porque nunca alcanza, la culpa no se paga nunca. Cambio un cachito el ejemplo porque digo, tiene todo un nivel de complejidad y digamos, a los que somos adultos y tenemos padres adultos, es como todo un gran tema y además tiene una carga de la mirada social, de lo moral, y que digo, te lo propongo para ir para otro momento. Porque recién dijiste un ejemplo que me parece mucho más desarmable, que dijiste, si mi mamá el domingo está sola, no es mi responsabilidad. Entonces, si mi mamá su único plan es que el domingo yo vaya a tomar el té, que a comer el asado, lo que sea, ¿no? Y mi mamá es responsable de por qué no tiene una vida con pareja, con amigos, con actividades, con hobbies, con lectura o con lo que sea, ¿no? Digamos, esta vida que armó mi mamá sí es su responsabilidad, ¿no? Y también es responsabilidad que si los hijos la van a ver por culpa barra obligación, no porque quieren. Bueno, esta es la otra, ¿no? Porque cuando uno como hijo, y ahora hablo como hijo, mis padres fallecieron, pero como hijo adulto, ¿no? Que también uno lo puede pensar con los amigos o lo puede pensar con quien quiera. Cuando uno por culpa va a hacer algo por alguien que ama, no lo hace por amor, lo hace por culpa. Y ahí yo creo que somos muy justos.
Porque si yo voy a ver a mi mamá el domingo a la tarde, voy a tomar tu ejemplo, porque me siento culpable, yo creo que mi mamá no merece mi culpa, creo que merece mi amor. Para lo cual yo tengo que ver qué es lo que sí puedo hacer por amor y soportar lo que no puedo hacer por amor. Yo entiendo que esto es complejísimo, pero digo, para poder salir de la culpa, o por lo menos para poder darme cuenta que estoy actuando por culpa, tengo que poder entender qué es mi responsabilidad y qué no es. Y cuando miro mi parte, ¿no? Digamos, y cuando hablamos de mi responsabilidad, miro mi parte en un vínculo por lo menos de a dos, ¿no? Digamos, si es con mi mamá, el domingo, o lo que sea, ¿no? Yo puedo mirar mi responsabilidad en qué sentido. Puedo responsabilizarme de que no tengo ganas de ir a la de mi mamá y que la verdad que quiero ir cuando tengo ganas de ir. Y que para ir por culpa, la verdad que lo que le estoy dando a mi mamá es menos amor, es cualquier cosa menos amor, ¿no? Entonces yo puedo responsabilizarme de la decisión que voy a tomar, de la verdad prefiero no ir, ¿no? Porque para ir así prefiero no ir, y puedo responsabilizarme de los efectos que puede llegar a tener sobre mi mamá, que no son mi responsabilidad, pero puedo, y mi mamá me dice, ay hijita, qué ganas de verte que tenías, ¿no? Yo le puedo decir, lo lamento, ma. No, me puedo responsabilizar de mi parte, no de lo que esto le genere al otro. Tal cual. Y esto la verdad es que digo, nomás lo voy diciendo y estoy bastante más de acuerdo que pensar en que si lo hago por culpa y si soy buena hija y si le regalé esto y si hice lo otro, ¿no? Y además, lo dijiste que hacer pasar, pero acá digo, así como dijimos que la emoción base de la culpa es el enojo, la emoción base de la responsabilidad es la tristeza. Porque cuando yo me hago responsable de mi deseo o de mi no deseo, y no voy a ver a mi mamá a la tarde, el domingo a la tarde, puede ser cualquier ejemplo, estamos tomando ¿no? Digo, lo que me causa en general es tristeza porque entiendo que mi mamá quiere verme, entiendo que yo no quiero verla en ese rato, y entiendo que quizás mi decisión no es la que mi mamá quiere, y me hago cargo de eso. Y justamente acá la tristeza no me deja instalado en un lugar infantil. La tristeza me permite asumir una decisión adulta, porque toda decisión adulta implica una pérdida. Toda decisión adulta en algún punto genera tristeza porque implica una pérdida. ¿Y no incluye el amor? Y por supuesto incluye el amor. La tristeza está al lado del amor. No, porque digo, como el amor es también en la dimensión de la contradicción o el tironeo interno que puede tener, ¿no? Obvio. Porque, digamos, porque puedo no ir y ser un enorme movimiento de amor para con mi mamá y para conmigo. Que lo que no quiere decir que mi mamá lo pueda tomar o no. Sí. Eso ya no lo sabemos. Depende de la mamá. Claro, eso no lo sabemos, pero sí, no, pero justamente, pero sí yo puedo hacerlo desde un lugar amoroso. O sea, muchas veces ir con culpa termina siendo un lugar de desamor, porque además todos conocemos que cuando vamos por culpa, finalmente en algún momento se lo cobramos. Porque nos enojamos. Y obviamente. O porque nos enojamos con el otro, digo, cualquier sustancia es proyectable del enojo que tiene, que en realidad no veo, yo no quiero venir. Obviamente. ¿No? Por eso digo, te propuso alejarnos un poquito de lo de los papás y la tercera edad. No, pero podemos pensar con la pareja también, lo podemos pensar con los amigos, lo podemos pensar con cualquier relación, ¿no? Lo podemos pensar, es más, podemos hacer el ejercicio de cuántas cosas, claro que es un ejercicio que da tiempo, ¿no? Pero cuántas cosas hacemos o no hacemos por culpa, para no sentirnos culpables. Da tiempo y mucha posibilidad de ser sincero conmigo, sí, ¿no? Porque digamos, y yo se les propongo, ¿no? ¿Cuántas veces nos preguntamos si tenemos ganas? No significa que vivamos la vida solo midiendo con el termómetro de las ganas. No. Pues la verdad que digo, ir a ver al amigo o a la pareja o a quien sea, no es lo mismo ir con ganas que no ir. Bueno, ¿no? Y digo, un apartado para otro espacio, esto de cuando le cobro al otro, ¿no? Y acá hablamos de la música, no me estoy relacionando ni con la realidad ni con el otro, me estoy relacionando con el otro dentro de mi cabeza. Bueno, yo me acuerdo porque esto nos pasa, y los dos tenemos hijos, si nos pasa la culpa con nuestros hijos, ¿no? Que es un temón la culpa con nuestros hijos, ¿no? Que ahora después podemos decir lo que pensamos en escenas matrices, que es la culpa con los hijos, ¿no? Pero digo, más allá de eso, me acuerdo cuando yo trabajaba en mi propia terapia, ¿no? Tuve todo un tiempo de trabajar mucho la culpa como padre con mi hija, y hablaba con mi terapeuta y en algún momento de la charla mi terapeuta se daba cuenta que yo me sentía culpable y decía, no, pero te sentís culpable. Entonces, no, entonces ya no estás vinculándote con tu hija, ¿no? Y era como tan impactante, ¿no? Como porque veníamos hablando y parecía que estábamos hablando de lo que estábamos hablando y en algún momento ya se daba cuenta y decía, no, pero te sentís culpable, no, entonces ya no. Porque entonces ahí te estás vinculando, digo, está el hijo, la hija biológica, pero está la culpa ocupando un volumen, un espacio. Entonces, está entre los dos, está entre el otro y yo, la culpa, no me permite vincular,
¿no? Y me acuerdo que mi terapeuta decía, con los hijos es muy fácil, si vos haces lo que te divertís, si vos te divertís, en general funciona. Ah, pero si te sentís culpable no te puedes divertir, ¿no? Entonces, claro, era como tan impactante darme cuenta de todas las veces que uno pensaba cosas o hacía o no hacía solo por la culpa, ¿no? Y entonces acá sí, porque la culpa además, los padres tenemos mucha culpa y los padres saludables nos damos cuenta que tenemos mucha culpa. Y cuando somos menos saludables no nos damos cuenta. No somos saludables, nos damos cuenta, lo que hacemos es no tirárselo por la cabeza. Bueno, por eso. Los padres no saludables no nos damos cuenta que tenemos culpa, entonces hacemos un montón de cosas para no sentirnos culpables, y ahí el chico empieza como a sentirse todo el tiempo que tiene que ser o no ser de una manera para que mi mamá o mi papá no se sienta mal. Se arma como una cosa que es imposible de desarmar. Pero bueno, a medida que nos hacemos más conscientes, nos vamos sintiendo, vamos dándonos cuenta, nos sentimos culpables, y ahí sí, ¿no? Nosotros en Escenas Matriz decimos que toda culpa, no responsabilidad, toda culpa que sentimos los padres en relación con nuestros hijos, son enojos con nuestros padres no reconocidos o no validados que nos vuelven a nosotros como padres. O sea, cuando me siento culpable como padre, es que no me animo a validar mi enojo con mis padres. Y entonces el enojo no encuentra la salida saludable hacia donde tiene que ir, porque está bloqueada esa salida por mí, pega la vuelta, busca al padre más cercano, que soy yo. Y entonces me siento yo culpable. Y desde ese lugar es imposible actuar, porque estoy tratando de sanar algo de la relación con mis padres, pero estoy tratando de sanar la relación conmigo. Y el saldo es complejo porque, digo, se lastiman dos niños, mi hijo biológico y la nena que fui, ¿no? Digamos, porque cuando yo por culpa o porque hubiese querido que me llevaran a jugar al fútbol, llevo a mi hijo a jugar al fútbol, no veo que mi hijo no quiere jugar al fútbol, o sí, pero estoy llevando para cumplir mi deseo, ¿no? Y esto es triste. Y esto también pasa muchas veces en el taller, digo, porque acá digo, hay edades diversas, pero mucha gente tiene hijos pequeños, biológicos a cargo, y esto de yo no quiero hacerle a mis hijos algo de lo que me hicieron, se preguntan, ¿cómo hago para no hacer eso? ¿No? Digamos, y es tan conmovedor lo transparente de la pregunta, y que ahí conlleva algo muy lejano a la culpa, que es el honesto interés y amor por el hijo. Y que ahí sí aparece el meaningful, ¿no? Porque además, muchas veces a partir de ver al hijo biológico en acción, a veces pasa en el campo, emerge, ¿no? Ese niño o niña herida en distintas situaciones que tengo. Bueno, ser padre es como estar frente al espejo del niño que fui, ¿no? Creo que es la compra de algo que uno no tiene idea de lo que es hasta que no sucede, y que nos va dejando ver. Yo creo que ser padre, o madre, por supuesto, ¿no? Es el acto de mayor amor hacia alguien y hacia nosotros, porque nos permite vernos en una dimensión. Claro, uno tiene que estar abierto, ¿no? Y soportar, porque se te viene el vendaval muchas veces, ¿no? Pero digo, uno tiene que, si uno soporta y uno está dispuesto a realmente a ver qué pasa, bueno, es una posibilidad que no te da nada más, ¿no? Nada. Bueno, hagamos como un resumen, si te parece, de como si fuera cuadro sinóptico de culpa y responsabilidad, como para que los que nos escuchan puedan tener alguna herramienta más, herramientita diría, de cómo detectar o cómo diferenciar, ¿no? Yo diría, la culpa, en la culpa la emoción de base es el enojo. Pero la culpa no es una emoción, para nosotros la culpa no es una emoción, es algo que sentimos o gritamos, pero no es una emoción. No es una emoción. Ahora, lo que siento en general es enojo conmigo, por un lado, y por el otro lado, mucha angustia. Angustia no es tristeza, ¿no? La angustia no se resuelve. La tristeza cuando es genuina tiene un proceso y se tramita. La angustia no se tramita nunca, ¿no? Entonces siento mucha angustia y siento mucho enojo, casi diría a la vez, ¿no? Según donde me ubique, siento los dos. Este es uno. Mientras que en la responsabilidad, la emoción de base suele ser tristeza. Cuando yo asumo la responsabilidad por algún error que cometí y me doy cuenta además que este error lastimó a alguien, lo vivo con tristeza. Si lo vivo con enojo, estoy en el lugar de la culpa y entonces eso me provoca angustia y ahí no puedo salir, ¿sí? Entonces, la responsabilidad tiene como emoción base la tristeza.
La culpa no se resuelve, solamente va pasando de lugar en lugar. Es más, cuando yo hago algo para evitar sentirme culpable, igual me siento culpable más adelante, en general por lo mismo o casi lo mismo, ¿no? El ejemplo es, si voy este domingo a ver a mi mamá para evitar la culpa, al domingo que viene la siento otra vez, ¿no? Mientras que la responsabilidad, cuando uno asume la responsabilidad por algo y vive la tristeza, no vuelvo a sentirme responsable otra vez por eso. O sea, no vuelvo a sentirme mal por haber hecho el daño. O me permite modificar, digo, tanto decir al otro lo siento, no quise tener esto, y probablemente no lo vuelva a repetir igual, porque me queda como trabajado para trabajar, voy a estar más alerta, ¿no? En cambio la culpa es como que voy evitando, como una mancha venenosa, la voy evitando, a ver por acá no, por ahí, y me persigue igual y me encuentra. Y otra cuestión que decíamos hace un rato es que para nosotros la culpa no es una emoción, pero es un vínculo. Sí, la culpa es un vínculo. Entre dos que me lleva a posiciones infantiles donde he sido un niño que han culpado. Sin duda, sin duda. Después, una cuestión más es que la culpa no permite reparación. La culpa no hay posibilidad real de reparación. Mientras que la la responsabilidad, si yo me doy cuenta que puedo reparar algo del daño que cometí, lo reparo. En la culpa no lo vivo como un juez que me está acusando. Bueno, esto también tiene que ver con lo legal, ¿no? Digo, en la culpa no hay un juez afuera o adentro que esté acusando y determinando si soy culpable o inocente. Perdón, la culpa sí hay. En la responsabilidad no hay un juez. En la responsabilidad soy yo, adulto, que me hago cargo de la responsabilidad, reparo lo que puedo reparar, digo lo siento donde tengo que decirlo y continúo con mi vida. No hay un juez que me va a absolver o no me va a absolver. Porque cuando decís esto de la culpa, la diferencia del posicionamiento entre el que culpa y el culpado, hay justamente digo, lo estoy graficando como con alturas, con niveles. En cambio en la responsabilidad, que es en la vida adulta, no pensamos en la responsabilidad en la infancia, es entre dos iguales, estamos como a la par, en tanto humanos, en tanto adultos, en tanto, un niño está absolutamente condicionado no elige la casa donde vive, el colegio al que va. A mí la vida adulta, la verdad es que yo me puedo responsabilizar, que si no me gusta mi vida o no me gusta ir el domingo, puedo no ir. Obvio. Cuando soy pequeño no tengo escapatoria a estas cuestiones. Entonces, la responsabilidad es un enorme concepto, hoy lo estamos abordando respecto de la lista de la culpa, ¿no? Y una diferencia más, que es un poquito quizás más compleja de entender, pero que me parece importante, es que cuando yo me siento culpable, y por supuesto a nadie le gusta y quiere volver, la palabra, quiere volver a sentirse inocente, cuando yo me siento culpable, me gustaría volver atrás. O sea, me gustaría como pasar la película para atrás y volver al estadio anterior. Es más, la búsqueda de inocencia es una búsqueda de un estadio previo. O sea, quisiera volver a antes. Mientras que cuando yo asumo la responsabilidad, justamente no quiero volver a antes, asumo la responsabilidad, reparo si puedo reparar, digo lo siento donde puedo decirlo y a quien puedo decírselo, pero también utilizo esto que pasó para crecer como persona. La culpa no implica ningún crecimiento. El asumir la responsabilidad implica un crecimiento. Por lo contrario, la culpa me asegura el detenimiento. Exactamente. ¿no? Muchas veces lo vemos, ¿no? El paciente, el sujeto adulto, podría hacer muchos movimientos para crecer en distintos sentidos, profesional, económico, etcétera, y la culpa es ese estadio en el que le hace decir hasta acá, más de esto no. ¿Qué hay del otro lado? No ser adulto, ¿no? Que hace rato, que además es solo descubrirlo, que hace rato soy adulto. Y como decía yo, lo que no me gusta en mi vida, tengo en mis manos, no ya, pero puedo cambiar, no soy pequeño, no puedo cambiar nada. Lo que pasa es que ser adulto, y quizás con esto cerramos ya casi la charla, la búsqueda, la culpa se opone a la inocencia. Soy culpable o inocente. La inocencia es un estadio infantil. La inocencia es el intento de perfección, pero nombrado diferente. ¿No? Es el intento de blancura total. Mi mamá decía, en un vínculo, si vos me haces algo, ya la soga ya tiene un nudito. El nudito no se desata, ¿no? Entonces era como que ya está, ya se perdió. No, en realidad empezó el vínculo, porque todo vínculo real tiene nudos.
¿no? Pero quiero decir, la búsqueda de la inocencia es esa búsqueda de blancura infantil. El que trabaja desde la responsabilidad no pretende eso, porque ya sabe que la adultez no tiene eso. En la adultez está la reparación de lo que se puede, está el decir lo siento, y bueno, somos adultos. Y esta incluye otro gran aspecto, que es el desencuentro con el otro, ¿no? Digo, el desencuentro con el otro me genera tristeza, me invita a tomar acciones y decisiones. Bueno, nos vamos, ¿no? Bueno, pero esperá, digamos, bueno, los talleres de esta semana y después tenemos la jornada en Pinamar. En Pinamar tenemos una jornada 4 y 5 de octubre, son 2 días, desde el sábado 4 a las 10 de la mañana hasta el domingo 5 alrededor de la 1. Obviamente vamos a hacer escenas matrices, pero también vamos a hacer otras actividades. Va a estar buenísimo, así que vengan si quieren y si pueden. Si nos mandan un mail a info@habitarnos.com.ar, ahí Gara les contesta y les manda el adjunto con la información y demás. Vamos a hacer un montón de cosas, pero sobre todo vamos a compartir 2 días, que es lo que más nos interesa. Y las otras cosas que tenemos es siempre un sábado al mes hay seminario que tiene todo un desarrollo teórico, bueno, digamos, es en vivo por Zoom, pero se graba y se puede enviar, se puede recibir el ciclo de charlas de seminarios. Y bueno, está nuestro espacio de formación para los psicólogos, terapeutas que quieran acercarse, digamos, funciona de marzo a diciembre. Pero se pueden anotar en agosto y todavía se pueden anotar hasta el fin de agosto, se puede anotar quien quiera y hace una introducción con algunos espacios sí, otros no, pero quien quiere puede acercarse y será súper bienvenido. Igual mi mayor recomendación es venir a ver, digo, que un taller de un sábado es una gran muestra de si para mí es por acá o no. Después hay muchas maneras de entrar, de quedarse, etcétera, pero la verdad que el taller del sábado es todo, pero el sábado que es abierto es una joyita y es una invitación a puertas abiertas. Bueno, nos vamos, Luque, se viene el sol, nos estamos iluminando, finalmente nos iluminamos, ¿viste? Lo conseguimos. Bueno, en 15 días volvemos a ver el charlita. Bueno, abrazos para todos y pásenla lindo. Chau, chau.